cavidad abdominal. ¿Ya? Si se dan cuenta, la morfología de la vaca con el del caballo es totalmente diferente. Gran desarrollo del colon en el caso del equino, con un aumento cierto notorio de lo que es el ciego que yo le estaba explicando, a diferencia del bovino. Esto es su cara derecha, cara visceral. Con la cara parietal se aprecia todo lo que es el rumen. Ese es el rumen de un bovino, ¿cierto? Que está constituido por los compartimentos que yo les mencionaba. Tenemos dos caras acá. Cara parietal izquierda, cara visceral derecha. En la cara parietal izquierda yo les mencioné que se podía visualizar el retículo y el rumen. Ahora, ese rumen se divide en sacos. Cara parietal izquierda. ¿Ya? Este rumen se divide en sacos. Básicamente, craneal, ventral, dorsal y caudal. Saco dorsal del rumen, saco ventral del rumen, saco craneal del rumen y saco caudal del rumen. El saco caudal del rumen se divide en dos. ¿Se acuerdan ustedes? Saco ciego, dorso caudal, saco ciego, ventro caudal. ¿Ya? Por eso es importante saber los términos direccionales y los conceptos anatómicos, porque después todas las estructuras son parietal de pared, visceral de visceral. Saco ciego, dorso caudal, saco ciego, ventro caudal. Ambos forman el saco caudal del rumen. ¿Ya? Ya, pero no le voy a pasar anatómicamente porque esto es una cara visceral. En la cara visceral derecha hay un modo especial. El omaso y el estómago verdadero del bovino, que es el abomaso. ¿El que está hacia abajo? El que está abajito. Es el más pequeño de todos. Esto es ventral, eso es dorsal. Esto es craneal y esto es caudal. ¿Van aplicando ya término direccional? Profe, Dígame. el estómago verdadero es el, o sea, que a mí me lo dieron con medida, es el más pequeño, ¿no? No. El más pequeño es el omaso. ¿Ya? Profe, ¿puedo contestar? ¿Puedo contestar? Vaya, ya. ¿Vamos bien ahí? ¿Estamos viendo nociones? ¿Qué pasa en el caso del estómago del equino que yo le mencionaba? Básicamente, encontramos la porción glandular, una porción glandular, y una zona de transición, que es lo que divide, la mitad. ¿Por qué es importante saber eso? Porque permite el prediagnóstico de alguna normalidad a nivel de la mucosa gástrica. El caballo es muy propenso a tener patologías y alteraciones a nivel de la mucosa gástrica. Profe dijo glandular, Glandular y aglandular. Glandular es donde hay glándulas y aglandular es donde No hay. ¿Y dijo algo más? ¿Medio? ¿Algo de medio? ¿Ah? ¿Algo de línea media? No. Línea de transición. Línea de transición. En el caso de los peces también tenemos un sistema digestivo. Igual vamos a ver nociones de salmones, algunas características fundamentales que le van a hacer. ¿Por qué es importante? Y yo les pongo énfasis en salmones porque después tienen la posibilidad de realizar prácticas en laboratorio. Tres de sus compañeros realizaron necropsia, histología y biología molecular en un laboratorio de salmones. ¿Me fue bien? Porque sabían la Paulina, la Natalia y la Patricia. ¿De medicina veterinaria o no? Técnico veterinario. Profe, ¿las prácticas cuándo empiezan? Yo le hago clase veterinaria, ¿no? Yo no me preocupo por medicina veterinaria, me preocupo hacerlo sufrir y hacer clase. Me preocupo por ustedes. Por ustedes, no por los veterinarios. Se consiguen sus cosas. Oye, y espérate. Aparato respiratorio. Vamos con el aparato respiratorio. Bueno, cuando hablamos del concepto en sí, nos imaginamos inmediatamente lo que son los pulmones. Uno más fácil.
pero antes alveolos, que los se genere bronquiolos. este intercambio gaseoso y esta ventilación a nivel de alveolos pulmonares, necesitamos un tubito que conecte el aire del medio externo al medio interno, ¿cierto? Y ese tubito vulgarmente se conoce como tráquea. La tráquea presenta variaciones anatómicas en todas las especies, muy similar en el caso del felino con el canino. Variación anatómica en cuanto a los anillos en el caso del equino y la presencia de un bronquio traqueal y un lobo traqueal en el caso del cerdo y del bovino. Por lo tanto, ya hay variaciones anatómicas. Ya saben que sirve para el intercambio gaseoso, ¿cierto? Básicamente el orden lógico va desde la tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos. Ahora nosotros realizamos una subdivisión según el tipo de bronquio y según el tipo de lobo en que se encuentra. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces solamente pinceladas. Antes que ingrese hacia los pulmones y directamente a la tráquea, debe pasar el aire por un espacio virtual. En el caso del alimento teníamos la faringe, específicamente la orofaringe. En el caso del aparato respiratorio lo hacemos por medio de la nasofaringe. Y esa nasofaringe se conecta a otra zona virtual que se denomina laringe. Y yo estoy seguro que han escuchado alguna vez en su vida faringe, laringe, pero no saben qué cosa es. Ambos son espacios virtuales, están delimitados según la funcionalidad que va a cumplir para el ingreso de aire e ingreso de alimento. Orofaringe, boca, sistema digestivo. Nasofaringe, aire, aparato respiratorio. Los gatos tienen dividida esa parte, ¿cierto? Todo. Y el gato tiene una función muy específica que es capaz de ronronear. Y ahí vamos a explicar el porqué. Y la conexión que va a existir entre la nasofaringe, ¿cierto? Y el istmo de las fauces, que es esto, que es el límite ya, se denomina laringofaringe. Por lo tanto, la faringe lo divido en tres espacios virtuales: nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Nasofaringe, de nariz; orofaringe, oral, de boca; laringofaringe. ¿Cuál es el otro? Naso, oro, laringo. Y le agrega el concepto faringe. Laringofaringe, nasofaringe y orofaringe. La nasofaringe es el límite que existe entre la faringe y la laringe. ¿Cuál? Ya no tenés eso, no, porque ¿Cuál? todavía no ¿Cuál? estamos detalladamente. Estamos hablando de forma general. ¿Ya? Acá se está realizando una técnica anatómica que se denomina insuflación. Consiste en sacar el pulmón del animal, sacarle la sangre con agua, introducir manguera que permita fijar el pulmón totalmente blanco. Allá en el laboratorio hay varias muestras de insuflado que yo he hecho y de represión. Y después se le pasa aire prácticamente por una semana. Con un compresor de aire se le tira aire. Le inyecta el pulmón con una manguerita y que esté. Y eso va a generar de que se deshidrate todo el tejido y todo el parénquima pulmonar y quede como una esponjita. Ahí van a ver cómo queda el pulmón por medio de esta técnica que se llama insuflación. Aparato circulatorio y sistema circulatorio. Bueno, y el representante en este caso tenemos al corazón, ¿cierto? Y grandes vasos que salen del corazón y vasos sanguíneos que van a llegar a zonas más periféricas. El corazón de toda esta especie presenta variaciones. Por eso no es tan fácil el área veterinaria, porque en humano es fácil llegar y pasar un corazón, a diferencia del área veterinaria donde cada especie es totalmente diferente. ¿Ya? En el caso del corazón, presenta variaciones no solamente en su morfología externa, sino también interna. Por lo tanto, si se dan cuenta, es una cavidad, porque hablé del concepto externo e interno. ¿Van entendiendo? El corazón está constituido básicamente por grandes 4 compartimientos: atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. A nivel del atrio vamos a encontrar una estructura musculosa
que permite eyectar sangre Atrio. atrio. Vayan captando la idea. En el corazón tenemos 4 grandes compartimientos: los atrios y los ventrículos. A nivel de los atrios yo tengo una estructura anatómica que permite eyectar la sangre desde el atrio hacia el ventrículo, que se denomina aurícula. ¿Y por qué se lo explico? Y a todos mis alumnos les explico lo siguiente. Muchos creen que la aurícula conecta directamente con el atrio, y no es así. La aurícula es un anexo del atrio. ¿Ya? Tenemos atrios, tenemos ventrículos, y a nivel del atrio tenemos una masa muscular que permite generar el proceso de contracción que eyecta la sangre. Ese se llama aurícula. No me puedo meter más porque si no se me van a enredar. De forma simple no. A nivel del atrio dijo que había una aurícula. No, En el atrio hay una parte que es la zona muscular, que se llama aurícula. aurícula. Vasos sanguíneos. ¿Qué vasos conocen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre una vena y una arteria? ¿O son los mismos? No son. ¿La arteria roja y la vena azul? Una vena elimina la A ver. la otra sale limpia. O sea, entra limpia y sale Oxigenada. O sea, limpia y reciben dos nombres. Una con oxígeno. Sí, pues. ¿Cómo? No. Es que me enredé. A ver, Ya, vamos en orden. La arteria. ¿Qué características va a presentar con respecto a una vena? ¿Cuál va a ser el tipo de circulación que va a realizar? ¿Cómo se llama la persona? no, sí, a mí no me preocupa. Una zona muscular llamada. Sí, la vena también, aunque es patológico, pero la arteria me permite saber, ¿cierto?, la presión, mide el pulso que produce, y nosotros la podemos medir directamente de la arteria femoral y con el fonema. Entonces, La arteria básicamente transporta la sangre oxigenada, ¿cierto? Arteria. A diferencia de la vena, que transporta todos los desechos del metabolismo, dióxido de carbono y desechos nutricionales. Y de hecho la coloración de la sangre se debe a la ausencia de hemoglobina, que la torna un poco más oscura en venas, a diferencia de arterias donde está la presencia de esta molécula de hemoglobina, que es aquella que transporta oxígeno. Las arterias son más profundas que las venas. Por lo tanto, nosotros cuando canulamos algún paciente, lo realizamos por medio de las venas, no de las arterias, porque las venas están más superficiales que las arterias. ¿Conocen alguna vena? ¿La vena cava? ¿Vena cava? La vena cava. La yugular. Vena cava craneal, vena cava caudal, ¿cierto? En el caso de los humanos, vena cava. La yugular. ¿Cuál más? La vena yugular externa, vena yugular interna. ¿Ah? La vena femoral, la vena cefálica, ¿cierto?, para canular. La safena también lo utilizamos, el gato, la yugular. Ya cuando le reventamos todas las venas de los miembros, nos queda el cuello nomás en el caso del gato. Y si no tenemos vena, obligado a pasar el subcutáneo y a mamarnos con una noche grata para que le administremos suelo. Va a pasar. Y a ustedes más le va a pasar si se dedican a clínica menor. No, yo quiero clínica. ¿Y arterias? ¿La arteria conocen? ¿La aorta? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Otra arteria? ¿Ah? No hay más arteria. ¿Es la única? Yo pensaba que era vena. La aorta, ¿cuál más? ¿Alguien nos habló de la femoral igual? ¿Está la arteria femoral? Miren, chicos, ¿Cómo se llama la del centro? tienes una aorta, va a depender. Sale del arco aórtico una serie de vasos, tronco brachiocefálico, arteria subclavia, ¿cierto? Y si se va hacia el tórax es aorta torácica. Si llega hacia el abdomen es aorta abdominal. Y de ahí empiezan a dividirse en una serie de vasos. No, la que tiene el pulso es la arteria. Por eso es que cuando vieron
técnica de enfermería, si un paciente se corta a nivel de la región antebraquial o en cualquier parte, ¿yo cómo puedo saber si la hemorragia es de tipo venoso o de tipo arterial? Porque la de tipo arterial va a ser a chorro, por el pulso. Y la venosa ya. va a ser más pasiva. Sí, pues lo he visto. Por eso ahora entiendo, porque lo he Ahora visto. pueden matar animales. Bueno, y este corazón que está situado a nivel de la cavidad torácica va a estar envuelta por un tejido especializado, ¿cierto? Este tejido especializado que netamente tiene un modificado corresponde al pericardio. La bolsita que va a envolver este corazón es el No, he visto pericardio. cuando un animal se corta y empieza así. Tenemos el corazón así, tenemos una Pero no bolsita porque lo por esté fuera. matando, porque se corta. Esa bolsita se llama pericardio, ¿ok? Y ese pericardio se divide en dos láminas. Una lámina pericárdica fibrosa y otra que es visceral. Pero eso lo vamos a ir viendo con detalle. Bueno, ahí se ve parte del corazón, lo que yo les decía, la división del corazón. La parte izquierda del corazón es netamente vinculada con sangre de carácter oxigenado. La parte derecha del corazón es sangre congestiva, sangre desoxigenada. ¿Qué quiero decir? Que la sangre que se quiere oxigenar nuevamente va a llegar al lado derecho del corazón, porque el lado derecho del corazón lo va a expulsar hacia los pulmones. En los pulmones se va a oxigenar la sangre, va a llegar al lado izquierdo del corazón y el corazón lo va a expulsar hacia el cuerpo. ¿Ya? Pero lo vamos a ver en detalle cuando veamos la fisiología del sistema circulatorio. Bueno, aquí se puede ver una imagen de cómo se distribuyen los órganos del vaso, cómo se encuentra a nivel del tórax. Yo voy a evaluar todo lo que esté relacionado con el órgano, o sea, cuál es la posición anatómica, cuáles son los pares de costillas que lo están limitando, cuál es su límite ventral, cuál es su límite craneal, caudal y dorsal. ¿Por qué? Porque en base a eso ustedes pueden tener una noción de qué estructura más podría estar afectada. Por ejemplo, entre el tórax y el abdomen hay un músculo muy oxigenado que permite la separación de estas dos cavidades y se denomina diafragma. ¿Ya? En el caso del bovino, le voy a dar el ejemplo. Acá yo tengo el retículo, el rumen. ¿Ya? En el caso del bovino, muchas veces las vacas tienden a comer objetos que no correspondan al alimento específicamente. Pues el proceso se denomina pica. Cuando el animal come cualquier cosa que no sea alimento, es pica. Las vacas comen huesos, comen lazos, comen fierro, comen alambre, etc. Y muchas veces, cuando el enfardado no es correcto, quedó un trozo de alambre, se lo come. O el nylon del silo. Si se introduce un alambre acá, por medio de los movimientos del rumen y del retículo, este alambre se va a alojar acá. Y ese alambre va a comenzar a generar una ruptura del retículo. Al romper, rompe el diafragma y va a llegar hasta el corazón. Y esa patología se denomina retículo pericarditis traumática. ¿Por qué? Porque partió del retículo y llegó al corazón. Y es traumática producto de un cuerpo extraño. Retículo pericarditis traumática. Por eso es importante tener en conocimiento cuando a nivel de potrero están limpios, si hay presencia o no de elementos que sean extraños al alimento del ganado bovino, porque pueden tener patología de este tipo. Ya, pero ¿cómo Sistema linfático. El sistema linfático es de gran importancia. Radica específicamente en la liberación, ¿cierto? Y la incorporación de elementos que forman parte del sistema tanto inmunológico como en el drenaje de elementos no deseables en el cuerpo. Por ejemplo, el sistema linfático más básico que uno muchas veces reconoce es cuando a las mujeres, sobre todo a las mujeres que mayor de condiciones, les salen varices, ¿cierto? Es problema del drenaje linfático, porque las venas tienen que eliminar esos desechos de alguna forma. Parte de esos desechos se pasan hacia los vasos linfáticos, pero cuando hay una obstrucción de ellos, se quedan acumulados y comienzan a adoptar una morfología tortuosa, y ahí se forman las varices. Bueno, veamos dentro de estos órganos linfáticos, uno de ellos es el vaso. ¿Han escuchado del vaso, cierto?
¿Nunca? ¿Qué es linfa? El vaso se encuentra limitando lo que es la curvatura mayor del estómago en especies monogástricas y en el caso de especies poligástricas se encuentra a nivel dorsal del saco dorsal del rumen. Varía la morfología si se dan cuenta. ¿Por qué es importante? En el caso de especies monogástricas, que tienen un estómago en sí, muchas veces cuando llegan pacientes a clínicas producto de un atropello o de un golpe, llegan con problemas de vaso, rupturas de vaso. Y es netamente limitante realizar una estabilización del paciente porque si no se nos va por un choque hipovolémico. Perro atropellado, le duele, no está fracturado, pero le duele el abdomen y todo, está decaído, no come hace días, más de 2 días no debería esperar llevarlo a la clínica. Quizá exista una relación de un 70% de que está con una ruptura de vaso. Abre y a la grande adentro. ¿Ya? Otro órgano linfático de gran importancia es el timo. ¿Lo han escuchado? ¿El qué? El timo. Sí, timo. ¿El timo? ¿Quién lo escuchó? ¿Quién dijo yo? Yo lo he escuchado. ¿Lo has escuchado el timo? El timo está encargado de la maduración de anticuerpos, en este caso linfocitos T. ¿Ya? Este timo tiene un gran desarrollo. ¿Está encargado de Maduración de linfocitos T. El timo tiene un gran desarrollo en la etapa de crecimiento y a medida que el animal, nosotros nos vamos haciendo adultos, se va atrofiando, va disminuyendo su tamaño y queda solamente como un vestigio de grasa. ¿Ya? Esa es una de las funcionalidades que tiene el timo. En el caso del bovino, este timo se va a subdividir en una porción cervical y una porción torácica. Por ejemplo, si esto es tórax, esa es su porción torácica. Si esto es cervical, esa es su porción cervical. ¿Y torácica ahí? Varias funciones que va a tener. ¿Han escuchado de linfonódulos? A ver, ¿cómo lo pueden repetir? Un ganglio linfático, vulgarmente antes se llamaba así, ahora no corresponde a esa terminología. Linfonódulos, porque también forman parte del sistema linfático. Son depósitos de anticuerpos o también van a formar recepción de patógenos que ingresan al sistema de cualquier paciente. Tienen que aprendérselos bien porque si trabajan alguna vez en mataderos y quieren trabajar en mataderos y está relacionado con infección de carne, le van a hacer ver linfonódulos y tienen que saber los nombres anatómicos de cada linfonódulo. ¿Depósito de anticuerpos? ¿Ah? Decía depósito de anticuerpos. Se depositan anticuerpos como una sala de recepción, o sea, se detectó un patógeno, salieron del linfonódulo a atacar los anticuerpos y si hay un patógeno, la sala donde lo van a pesar va a ser el linfonódulo. Tiene varias funciones. Aparato reproductor. El aparato reproductor, ya sea macho o hembra, está constituido por varias estructuras anatómicas que van desde los testículos, ovarios, cuerno uterino, cuerpo del útero, pene, glande, etc. Ojo, aparato reproductor no es lo mismo que aparato genital o órganos genitales. Los órganos genitales son las cosas que yo puedo visualizar externamente. ¿Ya? El aparato reproductor es donde se genera el proceso de reproducción y el proceso de cópula. Por ejemplo, la vagina y la vulva son órganos genitales. El útero y los cuernos uterinos y ovarios son órganos reproductores. ¿Entienden? En el caso del macho, el escroto es un órgano genital. Lo que está dentro del escroto son los testículos, son órganos reproductores. ¿Ya? En el caso del pene, el prepucio es el órgano genital. El pene ya es el órgano reproductor, copulador. Existen variaciones anatómicas en cuanto a la morfología de los testículos de diferentes especies. Muchas veces la orientación de los testículos de un determinado reproductor me puede marcar si va a ser un buen reproductor o un mal reproductor. El pene es importante y van a tener que muchas veces
analizar la morfología del pene de los pacientes. Aunque no les gusta a algunos, van a tener que hacerlo. ¿Por qué? Se pueden presentar variaciones anatómicas. Por ejemplo, el gato y el perro presentan un hueso a nivel del pene. Por lo tanto, los machos pueden tener fracturas de pene. El caso del pene del toro es fibrocartílago. Y en el caso del equino, el bulbo esponjoso. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber eso? Porque te permite al tiro tener una noción de qué podría estar afectando. Ahora, los pequeños rumiantes, como son los ovinos y los caprinos, presentan un proceso uretral que sale del pene. Y uno tiene que analizar cómo está ese proceso uretral si yo lo quiero seleccionar como reproductor. ¿Ya? ¿Qué tengo que visualizar también a nivel del pene? ¿Cómo es el prepucio? Si se retrae totalmente o no. Si no se retrae, puede generar fimosis, donde solamente queda un orificio. Pasa mucho en humanos, que muchas veces hay niños que no pueden retraer el prepucio y tienen que ser sometidos a cirugía para que pueda salir y exteriorizarse el glande, el pene en sí. Ahí vamos a ir viendo varias cosas. Vámonos a la hembra. Sí, pues. Es importante saber la estructura anatómica que va a presentar la hembra, sobre todo pueden participar en alguna ocasión ovario histerectomía, o histerectomía o en cesárea. ¿Ya? Ojo, cuando ustedes llevan quieren esterilizar a su perrita y le sacan los ovarios del cuerno uterino, ese concepto es ovario histerectomía. ¿Ok? Eso se llama ovario histerectomía. Cuando ustedes llevan a la perrita y les quieren sacar los cachorros están vivos, es cesárea. Si mueren, mortinato, pero también es cesárea. Para que vean el concepto, que no es lo mismo y muchas veces confunden cesárea con esterilizar a la hembra. Bueno, ¿qué reconocemos acá? Netamente todo esto está conflictivo, corresponde a un útero de canino, ¿cierto? De una hembra canina, el cuerpo del útero, todo esto es el cuerpo del útero, todos son los cuernos uterinos, está la bifurcación cornual. ¿Ya? Y van acompañándolo al lado, si se dan cuenta, las arterias uterinas, que son las que uno tiene que tener mucho cuidado al momento de realizar la ovariohisterectomía. Todo esto corresponde a parte de los ligamentos que tiene el útero, que son 3. Algunos postulan un cuarto ligamento que en sí es una función, pero son básicamente 3. Mesometrio, mesosalpinx y mesovario. Sistema endocrino, en lo que estaba hablando el Edgar, páncreas. ¿Por qué es importante? El páncreas es un órgano muy relevante en el proceso digestivo, ¿cierto? Y en la liberación de hormonas que sean capaces de mantener un metabolismo ideal en cuanto a la regulación de glucosa. ¿Ya? El páncreas básicamente está constituido por un tipo de células que se denominan islotes de Langerhans. Esos islotes de Langerhans van a presentar diferentes tipos de células. Una de las células que hablaba su compañero que permite la secreción de la hormona insulina, que va a tener un efecto hipoglicemiante en nosotros. Lo contrario al efecto hipoglicemiante va a ser el efecto hiperglicemiante, que está determinado por el glucagón. Por lo tanto, nosotros debemos determinar cuál es la funcionalidad específica en nuestros pacientes que tenemos la leve sospecha de que tenga diabetes. ¿Una vaca puede tener diabetes? Sí. ¿Una yegua o un caballo puede tener diabetes? Sí. Todos pueden tener diabetes por si acaso. No solamente los perros, los gatos y los humanos. ¿Ya? Después vamos a pasar a la anatomía del páncreas, cuáles son los conductos y qué diferencias anatómicas van a presentar. Este órgano, cuando uno lo exterioriza, realiza disección, quiere visualizarlo, se degrada. Toma contacto con un medio aeróbico, inmediatamente se comienza a reducir de tamaño. Esto es de humanos, por si acaso. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la célula?
no, los islotes de Langerhans. Y dentro de los islotes de Langerhans existen diferentes tipos de células. Pero- Alfa, beta, gamma. Pero los islotes de Langer que son células igual. Eso que tiene. ¿Ah? Es el grupo de células que se le llama islotes de Langer. Islotes de Después me mandé tu video. Langerhans. Se me acabó la batería. Se me acabó la Islotes de Langerhans. Y de aquí sale la célula. Y dentro de esos islotes de Langerhans hay diferentes tipos de células para la liberación, la secreción de insulina, glucagón o somatostatina. Y ahí le voy a enseñar un poco más específico. Aparato excretor. Dentro del aparato excretor podemos involucrar a los riñones, a los conductos que forman parte de los riñones, a la estructura donde se va a almacenar cierto este desecho metabólico de la orina y al conductillo que va a permitir la liberación de este desecho metabólico hacia el cerebro, que es la urea. ¿Ya? El riñón fisiológicamente y anatómicamente es complejo. Más fisiológicamente que anatómicamente. Y sabiendo una buena fisiología del riñón, yo puedo enlazar muchas patologías en los pacientes. Puedo tener explicación de una insuficiencia cardíaca por un problema renal. Puedo saber cómo un paciente tiene un problema hepático por un problema renal. O puedo saber por qué se me desmayó mi perro por un problema renal. Y ahí ya no le puedo pedir más, que es demasiado. Eso es más medicina. ¿Ya? Es muy complejo esa parte. Pero nosotros vamos a pasar las nociones esenciales, cosas que ustedes pueden determinar alguna vez si alguien le pregunta. ¿Por qué se puede desmayar un perro si tiene un problema a nivel renal? Solamente que sepan conectar cosillas. ¿Veamos? ¿Quieren saber por qué un perro se desmaya por un problema renal? Sí, sí. Ya. Las proteínas presentan desechos. Dentro de esos desechos, uno de ellos se denomina amoníaco. ¿Ya? El amoníaco debe ser metabolizado a urea antes de ser netamente eliminado. Es tóxico. Pacientes que tienen una ingesta excesiva de alimentos de origen proteico, ¿cierto? Pueden generar una funcionalidad excesiva a nivel del riñón. Y el riñón puede enfermarse a nivel de sus nefronas. Si el riñón se enferma y no es capaz de metabolizar esta proteína para liberarla por la orina, esta proteína en forma de amoníaco se va a absorber por los vasos sanguíneos. Y al absorberse por los vasos sanguíneos va a recorrer todo el sistema circulatorio hasta llegar a nivel de corazón. El corazón se va a eyectar hacia el encéfalo, va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a generar una depresión específicamente de la zona del desmayo, gatillo de vómito y zona del desmayo a nivel de encéfalo. Por lo tanto, un exceso de proteína por una mala filtración a nivel renal o acompañado de una nefritis o una glomerulonefritis puede generar una permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que ya van a ir aprendiendo todos sus conceptos, y producir un vómito y un desmayo en paciente. Ya vamos terminando ya. No entendí. No entendí. Sistema nervioso, el más difícil y entretenido, junto a riñón. Bueno, el sistema nervioso habíamos visto algunas nociones, ¿cierto? Una división en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que el sistema nervioso periférico está integrado por pares craneales, plexos braquiales, nervios espinales, plexos lumbosacros, ¿cierto? Sí. En el caso del sistema nervioso central, teníamos específicamente lo que era encéfalo y broncocefalo. Es que básicamente lo que era el sistema nervioso central era acompañado de meninges, tejido especializado, que yo le había explicado, que se dividían entre la dura, la aracnoides y la pía. Ahí yo le voy a enseñar específicamente cuál es cuál y cuál es la función que va a cumplir cada una de estas láminas protectoras.
Aparato locomotor, el más, para mí, yo creo que a la mayoría le va bien, el más fácil de entender. El aparato locomotor involucra todo lo que es miología, músculo, osteología, huesos y artrología, articulación. Saber la funcionalidad de cada uno de ellos forma un conjunto especial que me permite determinar si hay alguna anormalidad en el caminar del paciente o si hay algún proceso de claudicación que me puede indicar de que hay alguna falencia a nivel de algún proceso articular. Hay ciertas articulaciones que son fundamentales. Vulgarmente la articulación del codo, ¿cierto? La articulación de la cadera, que se denomina vulgarmente. Anatómicamente cada una tiene un nombre específico. El codo es la articulación humero-radioulnar y la articulación de la cadera es la articulación coxofemoral. A nivel del cráneo fino tenemos una articulación, ¿o no? ¿Sinovial? La articulación temporomandibular es una articulación sinovial. La ATM, muy bien. Sistema esquelético, básicamente los huesos, ¿cierto? La morfología del hueso, la diferencia que tiene el esqueleto apendicular torácico con el pélvico, que aprietan a diferenciar entre el húmero y el fémur, que muchos se confunden, entre el radio y la tibia, ¿cierto? Radio, ulna, tibia, fíbula, y no hay peroné por si acaso, peroné en terminología humana y antigua del año la Cocua, eso ya se ha cambiado. Vean la relación que existe de un hueso con otro, cómo se clasifican en huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos papiláceos, huesos irregulares, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre hueso largo y hueso plano? ¿Qué pasa con la cavidad medular? Tienen que tener el conocimiento. Yo les enseñé cómo era la división, ¿cierto? A nivel de los huesos, epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal en huesos largos, no aplicable en huesos cortos y huesos irregulares, ¿ya? Solamente en huesos largos. Ahora, ¿existen variaciones anatómicas de los huesos? Sí, porque esto no puede ser tan fácil. Todas las especies presentan huesos que varían. Y eso es lo más entretenido de cuando uno lo pasa en cuadros comparativos. Miología, sistema muscular. Vamos a ver todos los músculos relacionados con la cabeza, específicamente lo podemos dividir en músculos de la expresión facial, músculos de la masticación, ¿cierto? A nivel del cuello tenemos músculos que son intrínsecos y músculos extrínsecos. Fabián, ¿cuál es la diferencia entre un músculo extrínseco y un músculo intrínseco? Los pregunté hasta que me cansé. ¿No pasó? El músculo extrínseco, tengo el extrínseco y el intrínseco. El extrínseco es el que conecta dos zonas anatómicas. ¿Sí se dan cuenta? Extrínseco. Sí. Por ejemplo, acá yo tengo un músculo. Esto es la escápula. Esa estructura corresponde a la espina escapular. Y de la espina escapular se van a insertar dos músculos, que es el trapecio porción cervical y el trapecio porción torácica. Este es un músculo extrínseco porque está en dos zonas diferentes. Esa es la diferencia. Los músculos extrínsecos están en dos zonas diferentes, conectan dos zonas. En cambio, los músculos intrínsecos están en una sola. Es la diferencia clara. Siempre se confunden. Los extrínsecos conectan dos zonas anatómicas. Origen e inserción son diferentes. En cambio, las intrínsecos se encuentran el origen y la inserción en una misma zona anatómica. ¿Ya? Por ejemplo, el trapecio, porción cervical y porción torácica se va a originar en el RAP dorsal del cuello y se va a insertar en la espina escapular. Es extrínseco. Ya van aprendiendo estos nombres, así que no se asusten. ¿Ya? En cambio, músculos como... Digo músculo, cigomático. El cigomático es un músculo intrínseco, ¿cierto? Va a tener un origen a partir de la fascia del músculo temporal y se va a insertar a nivel de la cresta facial. En el caso del bovino y la tuberosidad facial, perdón, cresta facial en el caso del equino y tuberosidad facial en el caso del bovino. Sistema tegumentario, ya estamos terminando ya.
básicamente consiste en pelo, ¿cierto? Pelo especializado, el crin, el flequillo que le denominan, las pezuñas, el casco, las cornamentas, todo eso es sistema tegumentario. ¿Ok? Acuérdense que estuvimos viendo en la otra asignatura de que no todas las vacas presentan cuernos, tenemos vacas también acornes, y genéticamente son acornes por las modificaciones que se han realizado. El calvo de caballo es muy importante tener un conocimiento profundo de él porque me permite diagnosticar alguna normalidad. La meningitis, tanto en equino como en bovino. Rotación de la tercera falange, en caso de síndrome navicular, con los que tienen que hacer eso. ¿Cierto? Destrucción de la bolsa potropial por un roce del hueso navicular o sesamoide distal junto al tendón del flexor distal profundo. ¿Cómo se puede Es como multifactorial. Podría existir un mal aplomo por una condición genética, exceso de fuerza, nutrición también puede estar implícito. Habían, sobre todo en el caballo, varias hipótesis. ¿Y cuando son saltos? ¿Ah? ¿Cuando son saltos? Sí, entonces, cuando son de salto, no es tanto la laminitis, o sea, perdón, la enfermedad sesamoide distal, cuando son de salto se genera más fracturas de metacarpo y metatarso, las genera en animales jóvenes. Ya, bueno, son anatómicas lo que estábamos analizando al principio de la clase, ¿cierto? La región de la cabeza, el cuello, el tronco y la cola, eso ya se van acordando bien. En el caso del equino, diferentes tipos de cavidades, la morfología totalmente diferente del tronco, la que pasa es que ya tenemos una incorporación excesiva de torácicas acompañadas de costillas, por ende la cantidad de ternera va a variar, de manera aprendiendo cada cosa. En el caso del bovino, características básicas, la presencia del rumen a nivel de la cavidad abdominal inmediatamente me marca la diferencia. ¿Cuál es la cara visceral en comparación con la cara parietal? A la izquierda o a la derecha. ¿Por qué yo quiero que aprendan bien esto? Porque al momento de realizar la cesárea, uno lo realiza con la cara